Que Dios les bendiga. Vamos a ver la parte 3 de esta serie de pequeños videos de la lucha espiritual. Ya hemos visto hasta este momento que la lucha espiritual es algo que es lo que causa principalmente el problema entre la raza humana y Satanás, entre Dios y Satanás. La lucha espiritual es algo que está presente, que es intangible, sin embargo que está presente y muchas veces se vuelve tangible cuando tratamos, más bien cuando la gente es partícipe de esta lucha y pelea a favor de la lucha espiritual o pelea a favor del enemigo. Y se vuelve tangible cuando hay reproches, cuando hay enojos, muchas de las maldades son causas de esta lucha espiritual. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de la lucha? Efesios, Efesios 1, 9 y 10 nos dice que uno de los propósitos de la lucha es revelar el misterio. El misterio, la palabra griega se utiliza que es algo que no ha sido revelado, que no ha sido entendido también, o que no se ha dado a entender a aquellas personas previas a la venida de Jesucristo, porque recordemos que el misterio revelado es Jesucristo. Y otro propósito que también se encuentra aquí en este capítulo es que debemos llegar al conocimiento pleno de la voluntad de Dios. Ese es los propósitos principales de la lucha espiritual, que se revele el misterio y también que conozcamos cuál es el propósito de Dios, cuál es la voluntad de Dios. También Hechos 3:21 nos dice que uno de los propósitos de la lucha espiritual es revelar el poder de Dios, es decir, revelar que Cristo ha derrotado al enemigo y que ahora que nosotros podemos ser partícipes de esa liberación, de esa victoria que es para nosotros. Efesios 1:6 nos dice que la lucha espiritual, es decir, la maldad que ha sido formada en la humanidad por medio de Satanás, es para que la gracia de Dios se exprese en su plenitud. La gracia de Dios, es decir, el regalo que es Jesucristo, nos hará libres de los padecimientos que tenemos en la lucha espiritual. En un cuarto lugar vemos que también revela justicia, según Ezequiel 28 dice. Ahora, la estrategia de Satanás en cuanto a Dios. Em, lo que busca Satanás es ser un imitador. Primera de Timoteo 4:1 nos dice que es un imitador de la doctrina. Por ejemplo, la cruz de Cristo que debería ser algo bueno, algo en el cual nosotros meditemos lo que pasó en aquel madero y que veamos que el madero no es el fin, sino el madero solamente, o la cruz fue solamente el puente que conecta la mano de Dios con la mano de la gente. No es nada más, pero la gente ha utilizado, o Satanás ha utilizado esta doctrina de la cruz como como un simbolismo, a través de símbolos. Entonces, pues ha utilizado a este simbolismo, esta doctrina de la cruz como algo erróneo, porque la cruz solamente fue por donde murió, sin embargo, no es el fin, no es lo que nos salva. También el arco iris originalmente Dios lo creó con el hecho de formar un pacto con Dios, con el hombre, para no volver a destruir la tierra con agua. Pero el orgullo gay, el orgullo LGBT más, ha generado que esto lo ha tomado como insignia manera de que hay una diversidad de sexos. Ha tomado algo que creó Dios como una manera negativa de diferenciar la diversidad de sexos. También la estrella de David, la utilizamos en pentagramas, la Biblia satánica, sectas falsas. También vemos falsos ministros, como lo fue Juan Diego con los católicos, José de Smith con los mormones, el linaje de White con los testigos de Jehová, que han sido falsos maestros, que muchos salieron del cristianismo, como los testigos y los mormones que salieron los cristianismos a favor, buscando el verdadero evangelio, lo cual se desviaron y Dios les dio un espíritu para que se fueran cegados su entendimiento y cegaran hacia mucha gente porque Dios así lo permite. Pero es algo que inicialmente viene por la lucha espiritual, viene por Satanás. Vemos también vemos también que Dios imita al Mesías, que su estrategia es imitar al Mesías. Por ejemplo, vemos las señales de Mateo 24:4 al 2.
2 y 4, mejor dicho, en el cual se levantaron falsos Mesías. Vamos a Timoteo 3, 4 y 5, vemos, vemos también que hay espiritualidad falsa, vemos también que hay un poder falso, como en Éxodo Moisés revelaba sus poderes, revelaba el poder de Dios a través de sus hechos, y como los magos de Egipto, pues trataron, los adivinos y magos trataron de imitar cada una de las señales que hacía Moisés. También vemos en Apocalipsis 31:1 sobre la trinidad demoníaca que tiene también el enemigo para imitar a Dios. Vemos Mateo 4:8 del reino de Dios, en Efesios 6:12 su organización, que son principados y potestados. Ahora, la estrategia de Dios en cuanto al inconverso, en 2 Corintios 4:3 vemos que una de las estrategias de Satanás en cuanto al inconverso es que les ha dado la vista de los inconversos ha sido cegada y por lo tanto el Dios, como dice primero en 2 Corintios 4:3, el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento. El Dios de este siglo ciega su entendimiento. Y ha hecho que el evangelio no permee en el inconverso. Según de Timoteo 2:25 dice que el diablo los tiene presos y a la disposición y voluntad de Satanás. En 2 en primera de Corintios vemos que el diablo ataca con la sexualidad, 1 Corintios 5:1, Mateo 6:31, 32. Antes de pasar a la siguiente cita, el diablo con lo que más ataca actualmente a la juventud, a la gente es con la inmoralidad sexual, que es la principal herramienta de trabajo de Satanás, que ha sido efectiva tras largos y largos años y no se ha podido quitar este pecado y seguiría siendo hecho este pecado. Mateo 6:31, 32 dice, perturbación por cosas, preocupaciones y problemas, es decir, los estreses, los afanes de esta vida han provocado que Satanás aleje al inconverso. Según el Timoteo 4:10, el amor a este siglo. Sin embargo, algo que que es algo cierto es que la victoria de Cristo es segura. Desde Adán hasta el día de hoy, Cristo ha mostrado su victoria sobre el diablo. Mateo 4:8 al 10 vemos la tentación de Cristo y cómo Cristo utiliza el arma de las Escrituras, el escudo de la fe y el arma del poder de su palabra para erradicar, para alejar a Satanás. Y siempre decía, vete, Satanás, porque escrito está. Al utilizar esa frase escrito, está utilizando la escritura para alejar a Satanás de lo que quería intentar hacer con la parte humana de Dios, de Jesucristo. Vemos que en Mateo 8:28, en el Mañana Gadareno, vemos que los propios demonios saben que Cristo tiene la victoria sobre ellos y le piden permiso para que no los mande al abismo, y mejor los envían unos cerdos, les pide permiso. Entonces, 6:18, uno de los versículos más desviados, vemos que la victoria ha sido no solamente con Satanás, sino también con las tentaciones, con los demonios, y en este capítulo sobre el infierno, sobre el castigo eterno. Dios ha hecho justicia y ha dado su victoria para que esa victoria también la conozcamos nosotros. Que Dios me los bendiga.